API. Vamos a conversar el día de hoy con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, en un foro que está realizando Data Analysis, para que nos cuente un poco sobre el foro y qué están tratando el tema el día de hoy. Creo que el tema central es la crisis y su impacto sobre los consumidores. Uno tiene una tendencia a mirar la crisis de manera global. Tú dices, bueno, el país está en crisis, cae el consumo, cae el ingreso, la población está en situación realmente precaria en términos de ingresos, la hiperinflación es uno de los fenómenos más demoledores que hemos vivido en toda nuestra historia. Pero de repente tú empiezas a sentir, es verdad que esa crisis es igual en toda la población, es verdad que toda la población a nivel de ingresos, cuando tú lo conviertes en compra, es menos de un cartón de huevos. Y ahí empiezas a conseguir algunas cosas que hay que tratar de explicar. Es decir, ¿cómo la gente come? ¿Por qué hay todavía en el mercado actividad? ¿Por qué pueden haber personas que tienen una vida completamente distinta a la otra? Y el simplismo nos lleva a pensar que solamente pueden tener actividad o comer o tener capacidad de compra aquellos que han hecho, no sé, corrupción o los funcionarios del gobierno, y todo el resto de la población no. Y lo que nosotros hemos de alguna manera descubierto en 4 investigaciones que estamos presentando hoy, cualitativas, internacionales, locales, cuantitativas, es que en realidad cuando hablamos del venezolano estamos haciendo una simplificación extrema. Los venezolanos se dividen primero en un macrogrupo, que son los que tienen acceso a divisas y los que no tienen acceso a divisas. Por supuesto, los que no tienen acceso son más grandes, representan cerca del 75% de la población total, mientras que solo un 25%, una cuarta parte, tiene algún tipo de acceso a moneda extranjera. Ahora, no todos los que tienen acceso a moneda extranjera ni son unos corruptos, ni están trabajando en el gobierno en este momento. Hay gente que ha ahorrado a lo largo de toda su vida, cuando el bolívar era realmente fuerte, cuando la moneda estaba sobrevaluada, lograron ahorros muy importantes que hoy utilizan como repatriación de capital para compensar o cubrir los déficits en sus bolívares, para poder acceder a productos que de otra manera probablemente no podrían acceder. Pero hay además un grupo importante de ese 25% que está recibiendo remesas del exterior, y que no es un porcentaje pequeño. 9% de las familias venezolanas reciben hoy remesas de familiares en el exterior, y otro 6% de ellos tienen compensaciones en dólares en su trabajo, porque los patronos intentan pagarle para que no se vayan, para que no haya desplazamientos, etc. Entonces, esa cuarta parte de los venezolanos tiene una capacidad de compra que es completamente distinta a la que uno parece ver en los dibujos generales del país. Y vale la pena decir que en ese 25% de la población se ejecuta cerca del 63% del total de las compras en Venezuela. Es decir, 2/3 de lo que en Venezuela se comercia alrededor de ese 25% de tenedor de divisas o de receptor de divisas. Pero en el otro 75% tampoco estamos hablando de que toda la población está básicamente buscando comida en la basura. El grupo marginado representa cerca del 14% de la población total. Es un grupo pequeño todavía. Bueno, es muy grande para los parámetros internacionales, porque decir que 14% de la población está excluida, que no tiene apoyos, que no tiene recursos, que no tiene divisas, pero tampoco bolívares, que no le alcanza para la cobertura de sus necesidades fundamentales o básicas, que tiene que buscar comida en la basura o hacer minería en el Guaire, es decir, es simplemente dramático, sobre todo si además consideramos que apenas en diciembre del año pasado ese número era apenas 8%, por lo tanto hemos tenido un crecimiento de 6 puntos porcentuales en un semestre, lo que indica que la tasa de empobrecimiento marginal o de marginación real de la población es sin duda atómica, espectacularmente alta, y por lo tanto muy preocupante. Pero bueno, es 14% de la población, es una población que no tiene capacidad de consumo, que está en mendicidad, que tiene que buscar
bueno, comida en la basura, que es completamente dependiente del apoyo social, es decir, es realmente dramático. Pero el otro, 60% de la población digamos, que completa el 75%, ese 60-61% de la población lo que tiene es un alto nivel de dependencia de las políticas sociales del Estado. Reciben CLAPS, reciben bonos del Estado. Obviamente no es una política social suficiente para que su vida sea normal. Tiene deficiencias de cobertura, tiene empobrecimiento relevante o severo, pero es una población que tiene coberturas, que puede comer, que tiene algún tipo de apoyo social y es una población que lamentablemente se hace hiperdependiente del gobierno o de las políticas de subsidio estatal y la política de subsidio también privada, pero que en principio además también se hace de alguna manera dependiente políticamente. Tiene miedo a perder lo que el gobierno le da y por lo tanto es sujeto a controles sociales, a controles políticos por parte del gobierno porque tiene miedo el futuro para ellos es un vacío y el presente es la expectativa de perder lo poco que están recibiendo. Son más pobres, tienen menos capacidad, tienen menos consumo, los productos que consumen son básicos, se ha perdido de una manera muy importante la importancia de las marcas, pero al final del día no, sí tienen un alto nivel de conexión con el gobierno porque de él dependen. Lo que estaríamos viendo entonces es ampliando la brecha social en el país, que quizás en unos años se había intentado disminuir, ¿cierto? Bueno, de hecho, públicamente porque es para un grupo específico, pero lo que sí es interesante es la proyección año. Nosotros estamos ya proyectando para este año una inflación por encima de 100.000%. 100.000% se dice fácil, pero es simplemente una barbaridad el impacto negativo sobre la calidad de vida de la población. Y el problema es que nosotros no estamos todavía viendo ni siquiera la mitad de la película de hiperinflación. Nosotros vamos a ver inflaciones que sin duda se van a contar en millones por ciento, digamos, cuando acumulemos 12 meses a partir de hoy hasta la mitad del año que viene. O sea que de nada va a servir o serviría la posible reconversión monetaria que está todavía por lanzarse. La reconversión es una necesidad. Cuando tú pulverizas el valor de la moneda, siempre vas a tener que buscar mecanismos para que la gente pueda tener acceso a un tipo de moneda que le permita comprar, pero en realidad en la vuelta de 3 meses, cualquier nuevo cono monetario que se ponga en circulación simplemente pierde su valor de una manera realmente brutal. Veo un ejemplo muy simple, una cosa que cueste hoy 1.000.000 de bolívares, en un mes cuesta 2, en 2 meses cuesta 4 o 6, porque la tasa de crecimiento de la inflación además aumenta mes por mes y luego en 3 meses ya estarías básicamente por encima de 8 a 10 y luego vamos a estar alrededor de 20 millones de bolívares. Es decir, que tú en 4 meses necesitarías 20 veces los billetes que hoy estarías usando con un cono monetario nuevo. Obviamente, ¿cuánto tiempo antes de que ya no valga nada? Si tú no resuelves el problema de fondo, que es fundamentalmente la apertura de la economía, la eliminación de la hostilidad frente al sector privado y la búsqueda de recursos a nivel internacional, la posibilidad de resolver el problema es nula. Y el escenario frente a esta baja de producción de PDVSA, esto también afecta toda esta brecha que vamos a ver. Absolutamente. El tema petrolero es un tema dramático porque nosotros hemos quedado total y absolutamente dependientes de lo que se genera en actividad petrolera y las sanciones
que impactan el negocio petrolero, o ya sea en título de exportación o en título de producción, afecta la cantidad de dólares que se pueden disponer para poder mantener la capacidad de abastecimiento nacional. Algunos creen que eso es positivo porque puede generar presiones de cambio en contra del gobierno. Otros creemos, y me incluyo, que las sanciones personales son interesantes desde el punto de vista de la presión para la implosión dentro del chavismo y la presión de cambio, pero que las sanciones económicas, petroleras y financieras, en cambio, afectan la calidad de vida de la población masiva y no garantizan la salida o cambio del gobierno venezolano. Finalizando, hablábamos también de las remesas, pero hemos visto algunos intentos del gobierno, quizás por cercar ese mecanismo que muchos venezolanos se benefician. La Asamblea hablaba que quizás unos 2.000 millones de dólares habían entrado en el 2017. ¿Qué pasa si eso se restringe? Ya la brecha se aumentaría y esa población, ese 9%, ya no recibiría ese subsidio y la pobreza seguiría aumentando. Las remesas son absolutamente imparables, no importa lo que haga el gobierno. El gobierno intentará controlarlas para poder garantizar que los dólares entren a través de sus cuentas y generar algún ingreso fresco en dólares para la economía venezolana. Pero la posibilidad de pararlo es absolutamente nula. Eso termina ocurriendo en el mercado negro. Y ni siquiera Rusia y China, con amenazas de muerte contra la gente que utilizaba operaciones cambiarias paralelas, lo pudo parar. Eso es absolutamente ridículo. La población va a seguir recibiendo remesas y si el gobierno quiere capitalizar la operación de remesa, tiene que pagar esas remesas en dólar de mercado, o de lo contrario no va a funcionar de ninguna manera. Bien, comenzamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, que en el día de hoy está acá en un foro en donde va a presentar una ponencia y nos decía cosas muy puntuales, sobre todo esta brecha social que se puede generar en el país debido pues a la falta de poder adquisitivo. Nombraba que un 9% de la población recibe remesas y que esta población es el grueso, o sería una parte del grueso que puede tener acceso a los bienes, al consumo, pero también hablaba de una cifra importante, un 14% de la población venezolana estaría marginada, que serían aquellos pues que buscan comida en la basura, que buscan recursos dentro del Guaire, y un número que, si bien él decía el año pasado era de 8%, ya hoy se encuentra un 14% de personas que se encuentran en esta situación de marginalidad y que con el pasar de los días, de los meses, se podría incrementar, ampliando así esta brecha social que podría existir en el país y que hace unos años quizás había disminuido, pero que las condiciones actuales no lo permiten. Hacía pues énfasis en que es necesario, como ya lo han venido repitiendo desde Data Analysis y algunos otros economistas, desmontar pues el control cambiario y tomar las medidas eficientes para poder solventar esta crisis. Sobre las remesas, que es un punto bastante importante, indicaba pues que este sector no puede ser dominado por parte del gobierno nacional, pues siempre va a terminar en el mercado negro, y el venezolano que se encuentra en el país, este 9% que continúa recibiendo remesas, va a siempre buscar la manera para poder acceder a ellas. Sobre las sanciones petroleras, pues sí, efectivamente indicaba que inciden en lo que es la crisis económica, pero que quizás pudiesen generar algún punto de quiebre para que esta situación pudiese ser normalizada y poder restablecer la economía nacional. Pues el exhorto de Data Analysis era a que se tomen las medidas necesarias y que la población sea consciente pues de la crisis que se está viviendo. Él mencionaba que la inflación tan acelerada podría terminar a finales de año en más de un 6.000%, una cifra bastante cuesta arriba que, como él indicaba, se dice bastante fácil, pero sin duda va a impactar en el bolsillo de todos los venezolanos. Hacía una comparación que lo que quizás hoy cuesta 1 millón de bolívares, ya en 2 meses, su valor se triplica o cuatriplica, y esto incide sin duda en la brecha social que existe y se está generando en el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.